Hola chicos, buenos días. Estamos esperando que nos abran la puerta del salón. Vamos a demorar un poquito el inicio de clase. Ya esperamos conectados ahí, por favor. Hola Brian, ¿qué tal? Buenos días. Esperamos un ratito, aquí estamos con los compañeros fuera del aula que aún no llegan a abrirlo. Vamos a esperar unos minutos, ¿ya?
el caso. Cuando llegamos el aula estaba cerrada y bueno, recién hemos podido ingresar. Ya parece que ha habido una descoordinación aquí de parte del equipo de laboratorios, pero igual, bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. De la misma forma, como siempre, chicos, bueno, agradecer, felicitar tu presencia el día de hoy, sobre todo porque, bueno, es un día particularmente frío, ¿no? Estamos una temperatura aquí bastante baja. Y bueno, veo con bastante agrado, chicos, que seguimos manteniendo la puntualidad y eso es algo que debemos valorar y que de hecho tenemos que mantener en nuestra clase. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar retomando donde nos habíamos quedado el día lunes. El día lunes, ¿qué fue lo que vimos, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? El patrón Factory, ¿no? ¿Qué les pareció el patrón Factory? Interesante, ¿no? Interesante, sencillo, fácil, ¿no? De entender, ¿no? Fácil de comprender, como ven. Reutilizamos los conceptos, las definiciones que nosotros ya hemos venido trabajando a lo largo de los cursos anteriores, ¿no? A lo largo de lo que es O1 y hemos podido nosotros incorporarlo a este nuevo marco de conocimiento. Entonces, en un patrón factory, lo que nosotros vamos a hacer literalmente es construir una fábrica ¿de qué? Una fábrica de objetos, ¿no? Y lo interesante es que este patrón factory nos permite atender cualquier problema que implique crear objetos de clases que tienen un mismo padre. Crear objetos de clases que tienen un mismo padre. ¿Sí? Recuerden, teníamos una serie de clases. ¿Cuáles eran esas clases? ¿Se acuerdan el ejemplo que hicimos? Eran los enemigos de Mario, ¿correcto? ¿Sí? Eran los enemigos de Mario. ¿Ya? Los enemigos de Mario. Todos los enemigos de Mario, ¿qué tenían en común? Que eran enemigos. Que eran enemigos. Enemigos, la clase padre, y cada enemigo, cada tipo de enemigo, es una clase hija, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, claro, lógicamente hemos empezado con un ejemplo cercano, con un ejemplo de ese tipo, pero vamos a ver que esta situación de los enemigos de Mario se repite en muchos otros contextos. Es decir, este problema, nosotros, o este patrón, nosotros podemos utilizarlo para resolver una serie de problemas que tienen una misma connotación. ¿Ya? Y les voy a plantear, primero en la pizarra, luego ya lo vamos a codificar, otra situación donde podríamos aplicar este patrón. Otra situación donde podríamos aplicar el mismo patrón. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí una clase llamada comprobante o comprobante de pago, para ser más específico. ¿Ya? Pero a la vez que vamos a trabajar con esta clase, comprobante de pago, a la vez que vamos a trabajar con esta clase comprobante de pago, vamos a establecer un concepto que es muy importante dentro de la programación orientada a objetos. ¿Ya? A ver, permítanme hacerles una pregunta. Cuando nosotros vamos a algún lugar, por ejemplo, vamos a comer a algún restaurante, o vamos, adelante, buenos días, vamos a comer a algún restaurante o vamos a comprar algo, al momento que nosotros compramos algo o al momento que nos traen la cuenta en un restaurante, ¿qué es lo que nos preguntan cuando vamos a pagar? ¿Boleta o factura? ¿Sí? ¿Boleta o factura? ¿Cierto? Si es boleta, ¿no? Le pedimos boleta porque es un gasto personal. Si fuese que estamos representando a alguna empresa o nuestro trabajo, pedimos facturas, ¿no? Porque la factura es para pasar gastos de una empresa y la boleta es para hacer pagos personales, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué tienen en común la boleta y la factura? Son comprobantes de pago, ¿correcto? ¿Sí? La boleta y la factura son comprobantes de pago. Muy bien. Ahora,
Cuando nosotros vamos, por ejemplo, vamos a comer, ¿no? Y el señor que nos atiende, el mozo, nos dice, señor, ¿desea boleta o factura? ¿Yo qué le digo? ¿Le digo boleta o le digo factura? No le digo tráeme un comprobante, ¿no? No sé, ¿me siguen con esa lógica? No le digo, oiga, tráigame un comprobante, no. Le digo, tráeme boleta o tráeme factura. ¿Ya? Chévere. Quedémonos con esa idea. Otra clase, que posteriormente será otro ejemplo. Conocemos nosotros, chicos, las figuras geométricas, ¿cierto? Conocemos las figuras geométricas, ¿no? Figura geométrica. Ya. Muy bien. Figura geométrica. Ya. Listo. Nicolás, un favor, dibuja una figura geométrica. ¿Podrías hacerlo? ¿O necesitas más información? Claro. ¿Qué me tendrías que preguntar? Sí, ¿qué tipo de diferencia? Claro, eso. Yo le digo a nuestro compañero, dibujo una figura geométrica y él me dice, ya, lo puedo hacer, pero dime, ¿cuál? Si puede ser una circunferencia, si puede ser un cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? La pregunta es, ¿existe en la realidad una figura geométrica o existen cuadrados, rectángulos, círculos? En la realidad, cuadrados, ¿no? Porque yo a cualquiera de ustedes le digo, chicos, por favor dibujen una figura geométrica, la pregunta automática va a ser, ¿cuál quieres que dibuje? ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, comprobante de pago y figura geométrica son conceptos que no existen en la realidad. ¿Cómo es eso que no existen en la realidad? Como tal, no existen. No existe comprobante de pago, existe boleto o factura. No existe figura geométrica. Existe cuadrado, rectángulo, círculo, etc. ¿Correcto? ¿Sí? Profe, pero las has dibujado como clases. Esas clases, ¿cómo se llaman? Padres, ¿cómo se llaman? Empiezan con A. ¿Lo han visto el semestre pasado? Clases abstractas. Clases abstractas. Es un concepto, eso, es un concepto, pero es un concepto que nosotros no podemos visualizar, palpar, no podemos percibir directamente en la realidad. Una clase abstracta es aquella que no puede concretizarse. O sea, como tal, no existe un comprobante de pago. Pero sí existe, vamos a ponerlo por acá, como tal, no existe un comprobante de pago, pero sí existe boleta y sí existe factura. No existe boleta, perdón, no existe comprobante, pero sí existe boleta y factura. Boleta y factura, chicos, ahora sí, ¿no? Los que me decían, profe, es una clase padre, claro. Comprobante de pago es una clase padre. Pero también comprobante de pago es una clase abstracta. ¿Y cómo vamos a simbolizar esta clase abstracta? Así, miren. Le vamos a colocar ese trazo punteado. ¿Ya? Le vamos a colocar ese trazo punteado. ¿Qué significa que sea una clase abstracta? Significa que es una clase que no existe en la realidad. ¿Correcto? Es un concepto abstracto. Es un concepto que en la realidad no existe. Vuelvo a insistir, ¿no? Yo a los señores que nos venden, que nos atienden, yo no le voy a decir, dame un comprobante. Le digo, dame una boleta o dame una factura. En términos de modelamiento orientado a objetos, ¿qué significa una clase abstracta? En términos de modelamiento, en programación orientada a objetos, una clase abstracta es una clase que no genera objetos. Una clase abstracta es aquella que no genera objetos. Y tiene la lógica con la realidad, correcto. Pero sí tiene
¿Qué cosa tiene? Hijas. Pero sí tiene hijas. ¿Qué les parece? Esa es una clase abstracta. Ahora, retrocedamos un poquito al ejercicio del día lunes, a los enemigos de Mario. La clase enemigo de Mario, enemigo como tal, ¿existe? No existe. Claro, son muchos, pero yo no puedo decir, Fabricio, dame un enemigo de Mario. Tú me vas a decir, ya, ¿cuál? Goomba, Koopa, Koopa Troopa, Bullet Bill, Bowser, sí, sí me gusta el juego. Dicho, se nota. Bueno, de hecho, el patrón Factory utiliza como base esto, una clase abstracta. Utiliza como base una clase abstracta. No está sonando esto, no me preocupo. Un ratito. Ya. Utiliza como base una clase abstracta. Una clase abstracta que es la clase padre. ¿Sí? Y esto es muy importante, chicos, porque nos va a permitir ser un poquito más rigurosos respecto a la construcción del patrón. Porque nosotros hemos establecido el patrón y hemos puesto la clase como tal, como una clase concreta, normal, común. Pero en realidad debería ser una clase abstracta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el código, en que cuando nosotros creamos una clase abstracta, sí o sí, la clase abstracta debe tener hijas. La clase abstracta sí o sí debe tener hijas. Ahora, con esto cierro. Si las clases abstractas no pueden instanciarse, o sea, no pueden generar objetos directamente, ¿para qué sirven las clases abstractas? ¿Para qué sirven las clases abstractas si no pueden generar objetos directamente? ¿Para qué? Ajá, muy bien. Para generar clases hijas. Simplificar el código. Claro, simplificas muchísimo el código. Y es más, chicos, ¿qué pasaría si no existiera herencia? ¿Podríamos hacer el patrón factory? No, pues. Entonces, el uso de las clases abstractas es el siguiente paso, como dice la inteligencia artificial, el siguiente nivel, ¿no? De lo que ustedes vieron el ciclo pasado en herencia. Cuando trabajamos la herencia vimos que era algo recontra chévere porque nos permitía, ¿qué cosa? Ahorrar código, ¿cierto? ¿Ya? Pero más allá del ahorro de código, que es muy importante, también lo que estamos viendo es que la herencia es un concepto que habla mucho y que se acerca mucho a la vida real. Porque en la vida real existe el comprobante de pago, pero como un concepto, no como algo que puedo tocar, no como algo que realmente existe en la realidad, disculpando la redundancia, ¿no? Pero lo que sí existe son estos conceptos que derivan del comprobante, que es boleto y factura. Eso sí lo puedo tocar, eso sí lo van a emitir, eso sí me lo van a dar, lo voy a declarar en mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, recordemos este concepto de clase abstracta. ¿Ya? Es muy, muy importante y nos va a permitir, como les decía, ser mucho más rigurosos, ser mucho más específicos en la declaración del patrón. ¿Ya? Ahora, lo mismo va a suceder con figura geométrica. Lo mismo va a suceder con esta otra clase. Figura geométrica, como tal, es un concepto. Es un concepto también abstracto. Porque no existe, no podemos nosotros decir, dibujo una figura geométrica. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Dibuja, por ejemplo, un cuadrado. Nosotros decimos, dibuja, por ejemplo, por acá, dibuja, por ejemplo, un círculo. Dibuja, por ejemplo, un rectángulo. Ya está. ¿Muy bien?
Entonces, en el caso de cuadrado, círculo, rectángulo, también se cumple que son iguales. ¿Qué me falta para completar este diagrama de clases? ¿Qué me falta? Eso, muy bien, indicar que esto es abstracto con una línea punteada, ¿no? Es una forma de indicarlo, ¿no? No es la única, es una nomenclatura. Y de esa manera nosotros vamos a indicar ello. ¿Ya? Bien, chicos, ¿qué les parece hasta aquí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Ahora, lo que nos toca hacer ahora es completar el patrón. Completar el patrón. ¿Qué me falta para completar el patrón factory en figura geométrica, por ejemplo? La clase factory. La clase factory, ¿no? La clase factory. La clase factory. Entonces, aquí voy a crear a ver, por acá. Ya. Según como hemos venido estudiando, ¿qué nombre debería recibir esta clase? La del padre y le agrego factor. Figura geométrica factor. Ahí está. Siguiendo la nomenclatura Camel Case, miren. Siguiendo la nomenclatura Camel Case. Ya, ahora, como les decía el día lunes lo hicimos, lo implementamos, ahora estamos formalizando algunos conceptos, que es muy importante, ojo. Como les dije en la primera clase, chicos, somos ingenieros y tenemos que dominar nuestros propios conceptos, pero no los vamos a memorizar, los vamos a usar y en el uso los vamos a aprender. Ya, aquí estamos viendo dos tipos de relaciones entre clases. Dos tipos de relaciones entre clases. El primero ya lo vimos, que es, ¿cómo se llama lo que simboliza la flecha hueca? Herencia, ¿no? Relación de herencia. Cuadrado, hija de figura geométrica. Figura geométrica, padre de círculo. Figura geométrica, superclase, rectángulo, subclase. Eso, muy bien. Son sinónimos, ¿no? Clase hija, clase derivada también se le dice. ¿Sí? Clase principal, clase derivada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es un primer tipo de relación. Es una relación de herencia. ¿Pero es el único tipo de relación que puede haber entre clases? La respuesta es no. La respuesta es no. Muy bien. Aquí tenemos también una relación entre clases. Miren, figura geométrica y figura geométrica factory. ¿Qué tipo de relación hay ahí? No es herencia. Asociación. Muy bien. Es una relación de asociación. ¿Por qué? Porque figura geométrica se encarga de entregarle objetos a figura geométrica factory. Adelante, buenos días. A figura geométrica factory. ¿Qué tal, chicos? ¿Entiendes ahí? Ya. Muy bien. Un último punto antes de ir a la codificación. Un último punto antes de ir a la codificación. A ver, aquí vamos a conversar sobre esto. ¿Qué tipo, o denme ejemplos de objetos que figura geométrica factory va a generar? Ejemplos de objetos que figura geométrica factory va a generar. Círculo. ¿Así? ¿Así? No. ¿Cómo tiene que ser? Figura geométrica. A ver, con minúscula. Es más sencilla la respuesta. Mira, así. ¿Cuál es la diferencia entre este término que está acá? Chicos de Zoom, estoy señalando la letra con azul. Y este de aquí. Uno es una clase y el otro es un objeto. Ojo, no es el color, no es que uno sea negro y el otro azul. Claro, uno es una clase. El que está abajo es una clase y el que está aquí es un objeto. Objeto círculo, clase círculo. Entonces,
Aquí tenemos, por ejemplo, que me puede sacar un círculo, me puede sacar un cuadrado, me puede sacar otro círculo, puede sacar un rectángulo, pero todos son objetos. Ya, ahora, estos son objetos de la clase. ¿De qué clase? Son objetos de la clase figura geométrica, objetos de la clase abstracta, como dice aquí nuestro compañero. Voy a hacerle un zoom aquí, ya, porque está muy chiquito. Ya, profe, pero aquí tú nos dijiste que figura geométrica es una clase que no se puede instanciar. La pregunta es, ¿figura geométrica se está instanciando? No, no se está instanciando. Sin embargo, estamos creando objetos a partir de sus hijas y que como son objetos de sus hijas, también son figuras geométricas. Lo estamos haciendo de manera indirecta. Algo que normalmente nos descuadra un poquito es cuando nosotros creamos esta variable, porque es una variable, esta variable que recibe a un objeto de la clase hija. Y nos dicen, profe, bacán, pero tú nos dijiste que figura geométrica no se instanciaba. Y no la estoy instanciando. Estoy instanciando a las clases hijas. Pero pensemos en el concepto. ¿Un círculo no es una figura geométrica? ¿Un rectángulo no es una figura geométrica? Claro, no dejan de serlo. Pero ello no significa que tenga que instanciar a una clase que por definición no puedo instanciar, porque es una clase abstracta. Entonces, eso sí quisiera, chicos, que lo tengamos bien claro, porque es muy importante entender la diferencia entre instanciar una clase y crear un objeto. No es lo mismo. Hasta el marco de conocimiento que teníamos el ciclo pasado, instanciar una clase y crear un objeto era lo mismo, pero acabamos de ver que no siempre es así. ¿Ok? Y la referencia es la vida real. La referencia es la realidad. Repito y con esto cierro. En la realidad, un objeto círculo ha sido instanciado no por la clase figura geométrica, sino por la clase círculo. Pero este objeto círculo es una figura geométrica. ¿Ya? Bien, eso es, chicos. Entonces, vamos formalizando aquí algunos conceptos. Instanciar una clase, crear un objeto, relación de herencia, relación de asociación, ¿sí? Vamos formalizando esos conceptos que de hecho nos van a servir. Y recuerden, siempre que trabajemos con patrones y en general, lo recomendable es plantear un diagrama de clase. Más adelante, de acá unas 2 semanas, vamos a hacer más patrones, vamos a trabajar con otros patrones y vamos a ver que los patrones también se pueden combinar. ¿Ya? No es con el afán, insisto, de complicarnos la vida, sino al contrario, facilitar. ¿Ya? Bueno, listo, chicos. ¿Preguntas, por favor? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien por acá, compañeros? ¿Por aquí? ¿Todo bien? Compañeros de Zoom, por favor, si tienen alguna pregunta. A ver, ahí tenemos más compañeros que se han unido. A ver, está Brian, Daniel, Jefferson, Yerko, José, bueno, Francisco, Kevin, Miguel, Tommy. A ver, chicos, ¿alguna consulta? Por el chat, si pueden hacerlo también, no hay ningún problema, también los estamos leyendo. Sí, ¿no? Sí se lee. Sí, bueno, sí. Ya, sí, las estamos leyendo, no se preocupen. ¿Alguna consulta, chicos, compañeros de Zoom? ¿No? Ya. Ok, si tuvieran alguna consulta, igual nos avisan. Bien, vamos entonces ahora a la codificación. ¿Ya? Vamos a codificar este segundo caso. ¿Sí? Y lo vamos a hacer juntos. No lo voy a hacer yo. Voy a pedirle a ustedes que me guíen para poder realizarlo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a entrar a nuestro NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Recuerden
Recuerden, el tipo de proyecto que recomiendo usar es Java with ARM. Es más ligero. No digo que sea mejor, peor o que con otro proyecto no funcione. Es más ligero, son proyectos pequeños. Bien, y acá, bueno, es semana 2, ejercicio 2. Ya. Ya ustedes tienen su propia nomenclatura. Bueno, veo que varios han traído sus computadoras, los compañeros que están en casa. Ya cada uno tiene su propio orden, ¿no? Ya eso depende de cada uno. Bien. Bien, chicos, ya está. Ya creé mi proyecto y he generado mi proyecto. Ya. Listo. Nos guiamos del diagrama de clases. ¿Cuántas clases tengo que crear? 5 clases, ¿no? Y ahí tenemos ya los nombres, ¿no? Tal cual. Eso es una gran ayuda, chicos. Es una gran ayuda, ¿no? Y todos vamos a hacer exactamente lo mismo, porque el diagrama de clases es como un plano. El diagrama de clases nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. No lo olviden. No quiero, chicos, que se entienda o que se piense que el diagrama de clases es algo burocrático, que lo hacemos porque, bueno, pues tienes que hacerlo. Realmente sirve. Y ahorita, por ejemplo, nos va a servir para que todos hagamos exactamente lo mismo, porque todos entendemos lo que significa eso, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a trabajar entonces. Creamos esas 5 clases, por favor. Empezamos con... Bueno, el orden es lo de menos. Al momento de crear, el orden es lo de menos. La implementación es lo que cambia. Figura geométrica. Luego, figura geométrica. Factoring. ¿Está? Luego tenemos círculo. Luego tenemos cuadrado. Y tenemos rectángulo. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aquí están mis 5 clases. 6 con la clase principal, ¿no? Que se genera automáticamente. Entonces, este proyecto va a tener 6 clases. Las 5 que hemos creado y, bueno, la primera que fue creada por el mismo neto, ¿no? Ya. Muy bien. Terminamos nuestra clase, por favor. ¿Me avisan? Ya. A ver, chicos, me avisan por favor cuando terminen sus 5 clases. Solamente genérenlas, después ya vemos las relaciones de herencia. Ya, a ver. ¿Ya está? ¿Ya está, chicos? Ya. Correcto, muy bien. Empezamos entonces con la clase padre. La clase padre es figura geométrica. Y hemos dicho que esta clase padre es una clase ¿de qué tipo? Abstracto. Muy bien. ¿Qué tengo que colocar acá? Abstract, ¿no? Public Abstract Class, figura geométrica. ¿Sí? Estamos indicando entonces que es una figura, perdón, que es una clase abstracta. Muy bien. Listo. Muy bien. ¿Qué más debo hacer aquí, chicos? A ver. ¿Qué más debo hacer aquí? Ajá. A ver, vamos a ver. Volvemos un ratito a nuestro diagrama de clase. Bien. A ver, vamos a crear un método. ¿Ya? Vamos a crear un método. Y a este método le vamos a llamar dibujar.
Ponerlo con otro color. Ya. Dibujar. A ver, la pregunta es, ¿dibujar es un método que aplica a todas las clases hijas? Sí. Y como es un método que aplica a todas las clases hijas, lo coloco en la clase padre. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Chévere, muy bien. Pero cuando se herede este método dibujar, vamos a tener en el cuadrado dibujar, en el círculo dibujar y en el rectángulo dibujar, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a tener el método dibujar en cada una de las clases hijas. La pregunta es, ¿el método dibujar en cuadrado va a ser exactamente lo mismo que el círculo? ¿Por qué no? Ya, ese es el resultado, pero pensemos ahorita en la realidad. ¿Por qué dibujar en cuadrado no es lo mismo que dibujar en círculo? Es obvio, pues son diferentes cosas, pues no se dibuja igual, ¿no? Claro, disculpen, el ejemplo es muy obvio, pero es que la programación orientada a objetos es así. O sea, viene de la realidad. Y no es lo mismo dibujar un cuadrado que dibujar un círculo que dibujar un rectángulo. ¿Saben qué es lo más chévere de esto? ¿Saben? Lo más interesante de todo esto, ¿saben cuál es? ¿Saben qué cosa es? Lo que dijo aquí nuestro amigo. Que este dibujar es el mismo método del padre, pero aquí se comporta de una forma, porque aquí va a dibujar un cuadrado, y aquí se comporta de otra, porque va a dibujar un círculo, y aquí se comporta de otra porque va a dibujar un rectángulo. A eso se le llama, ¿cómo se llama? Polimorfismo. Polimorfismo. Poli, muchas, morfo, formas. Muchas formas. O sea, el dibujar se va a adaptar a la clase que lo contiene. Eso se llama polimorfismo. Y vamos a aplicar el polimorfismo ahora, en este caso, vamos a aplicar el polimorfismo ahora en este ejemplo. ¿Ya? Pero, hay un detalle conceptual muy importante que debemos tener en cuenta. A ver, ¿se acuerdan ustedes para qué servía una clase abstracta? Les hice esa pregunta hace un momento y la contestaron muy bien. ¿Para qué servía una clase abstracta? Para, para heredar, ¿no? Para generar clases hijas, para eso, ¿no? Para poder generar clases hijas. Una clase abstracta sirve para generar clases hijas. ¿Y por qué es necesario que una clase abstracta genere clases hijas? Porque por sí sola no puede instanciarse, ¿no? Eso ya lo hemos discutido. Ya, ahora, este método dibujar que está dentro de esa clase abstracta, ¿podremos concretizarlo, podremos ejecutarlo en la realidad? Acá, en figuras geométricas, ¿lo podríamos hacer? No, porque es lo mismo. Yo digo, dibujo una figura geométrica. Ya, ¿cómo? Pues ¿cómo lo dibujo si no sé cuál? Entonces, si esta es una clase abstracta, este método es un método ¿de qué tipo? Abstracto. Entonces, un método abstracto, como es el caso de dibujar, un método abstracto, dibujar, ¿para qué sirve? Para que sea implementado de manera diferenciada en las clases hijas. Es el mismo método, pero hace diferentes cosas dependiendo de dónde esté. A eso se le llama polimorfismo. Y para poder aplicar el polimorfismo, necesitamos que este método de aquí, sea abstracto. ¿Sí? Entonces, estamos incorporando, chicos, a nuestro patrón factory, le estamos incorporando dos cosas más, que no solamente lo hacen a nivel sintáctico, que no solamente lo hacen a nivel normativo más robusto, sino también lo hacen más potente. ¿Ya? A ver, para cerrar esa parte y volver al código. Cuando nosotros diseñamos
El patrón factory con los enemigos de Mario. ¿Cuál podría ser el método abstracto? Algo que hacen todos los enemigos de Mario, pero que lo hacen de manera diferente. Atacar. Claro, atacar. Algunos te muerden, otros te tiran martillos, otros te empujan, ¿no? Claro. Eso es. Atacar. Todos atacan, pero eso es un método abstracto. Porque atacar estaría dentro de enemigo, que es una clase abstracta. Chévere. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la implementación. Nos habíamos quedado aquí, en la clase abstracta. Entonces, vamos a colocar aquí un método abstracto que deberán implementar las clases hijas. Ya. ¿Qué sería? Public abstract, igual que en el caso de las clases, ¿no? Ponemos la palabra reservada abstract y sería aquí dibujar. Así. Ya. Y les cuento. Bueno, ustedes ya lo saben, pero igual lo recordamos. Los métodos abstractos solamente se declaran. Los métodos abstractos en la clase padre, eso sí lo han visto, ¿no? ¿O no? Si no lo han visto, no se preocupen, es para saberlo más. ¿No lo habían visto? Ya, les cuento, chicos. Los métodos abstractos en la clase padre solo se declaran. ¿Por qué? Porque sería imposible implementarlo, pues. Si no sabemos qué va a hacer. En la clase padre no sabemos qué va a hacer. Entonces, en la clase padre, los métodos abstractos únicamente se declaran. Y se declaran así, miren, como abstract. ¿Ya? Eso es. Y es lógico, ¿no? Porque yo no puedo programar exactamente qué cosa va a ser este método que estoy marcando aquí en la pizarra. No sé qué va a ser, pero sí sé que va a ser en cuadrado, sí sé que va a ser en círculo, sí sé que va a ser en rectángulo. ¿Ya? Eso es. Entonces, aquí únicamente se declara, como lo estoy dejando acá. Bueno, y les cuento que eso es todo. No hay más que hacer en figuras geométricas. Solamente declarar su método abstracto. Ya. Vamos ahora a ver las clases hijas. Vamos a ver las clases hijas. Son 1, 2, 3. Ya. A estas clases hijas también se les llama clases concretas. ¿Ya? Clases concretas. ¿Por qué? Porque la padre es abstracta. Estas serán clases concretas. Ya, vamos a ver. Entonces, la clase círculo es hija de... ¿Hija de quién? De figura. ¿Ya? Muy bien. Miren, ni bien le pongo... perdón, figura geométrica. Geométrica. Ya. Y igual, ni bien le pongo esto, me sale un error. ¿Por qué? A ver, háganlo y miren en su IDE qué cosa les dice el error. Vamos, chicos. Yo también lo voy a hacer, pero quiero que ustedes lo hagan primero. A ver. Escriban ahí, extends, figura geométrica. Ajá. ¿Qué es lo que te dice? Que no es abstracto. Vamos a ver qué dice aquí. Implementamos todo. Implement all abstract methods. Implementa todos los métodos abstractos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a explicarlo. Ya sabemos cómo se soluciona, pero es importante saber qué es lo que está pasando. A ver, miren, cuando nosotros creamos una clase abstracta, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mira, voy a crear una clase que no se va a instanciar, que no va a generar objetos, pero que va a tener hijas que sí van a hacerlo. Es como una especie de compromiso. O sea, creo la clase abstracta, pero esa clase abstracta va a generar clases hijas que va a generar a su vez objetos. ¿Ya? Bien. Lo mismo pasa cuando creamos métodos abstractos. Estoy creando un método abstracto. Ya, muy bien, chévere. Pero, ¿qué significa eso? Que ese método abstracto que aquí estoy únicamente declarando
¿Dónde lo voy a implementar? En las clases hijas. Entonces, si yo digo que el círculo es hija de figura geométrica, dice, un ratito, tienes que implementar los métodos abstractos que te comprometiste cuando declaraste el método abstracto. Porque si no, no tendría sentido. No tendría sentido declarar un método abstracto que luego no voy a implementar en una clase hija. Por eso es que sale este error. Por eso es que sale este error. Este error, ¿qué es lo que me dice? No estás implementando, porque ahorita todavía no he hecho nada, el error que te dice, no estás implementando. No estás implementando lo que te comprometiste a implementar. O sea, el método abstracto, en este caso, ¿cómo se llamaba? Método abstracto, ¿cómo se llamaba? Dibujar. Entonces, por eso es que se soluciona implementando el método dibujar. Por eso pasa eso, chicos. Por eso es que nos sale ese error. Porque nosotros, al crear un método abstracto, nos hemos comprometido a implementarlo en cada una de las clases hijas. Entonces, si círculo es hija de figura geométrica, tengo la obligación de implementar una versión de dibujar en esta clase I. ¿Qué significa esto? Override. Sobreescribir. Sobreescribir, ¿sí? Sobreescribir. En programación orientada a objetos se traduce como sobrecargar. Es sobreescribir, sí, pero la acepción es como que la sobrecarga significa que va a tener un comportamiento distinto. El término es sobrecargar. Yo sé que la traducción literal es sobreescribir, pero se entiende como sobrecarga. Y así es como lo van a encontrar en la literatura, en los tutoriales. Se llama sobrecarga. Sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos. ¿Y qué significa sobrecargar un método? Sobrecargar un método significa que bajo determinadas circunstancias el mismo método hace diferentes cosas. ¿Sí? Sobre determinadas circunstancias el método hace diferentes cosas. ¿Se imaginan todo el potencial que tiene eso en programación? Tener un método que sea igualito, que sea el mismo, pero que actúe de manera diferente en circunstancias distintas. Es bien potente. Eso es la sobrecarga. Y nos la da la programación orientada a objetos. Otra vez. ¿Ves? Esa es la sobrecarga. Bueno. Y aquí ya el NetBeans nos ayuda y nos coloca toda la parte sintáctica, ¿no? Nos declara el método dibujar y esta parte sí es un método, es un código de prueba, de ejemplo, lo podemos borrar. Y ahí ya tenemos que colocar nuestro propio código, ¿sí? Nuestro propio código. Entonces, para simplificarlo, vamos a poner un mensajito nada más. Dibujamos un círculo. Círculo, ¿no? Sí, ya dibujamos un círculo. Claro, lógicamente aquí, en esta parte del código de dibujar, ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo le he puesto un mensaje nomás porque estamos enfocándonos en la estructura del patrón. Pero aquí ustedes pueden llamar a librerías gráficas, pueden pedir datos al usuario, ¿no? Pueden llamar un teclado escáner y pedir la información, o pueden llamar a una librería que les dibuje el círculo en la pantalla. O sea, pueden hacer literalmente lo que sea. Aquí, como nos interesa la estructura del patrón, yo únicamente estoy poniendo un mensajito. Pero literalmente podemos hacer cualquier cosa, chicos. Bien, ¿qué tal hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Chévere? Ya, implementen por favor las otras dos clases, cuadrado y rectángulo. Sí. Una consulta. ¿Cuál es el comando que uso para que aparezca override al cliente? Ah, ya. Mira. Inicialmente estaba así, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que esto esté subrayado? Que hay un error, ¿correcto? Hay un error. ¿Sí? Entonces, ni bien yo coloco acá extends figura geométrica, lo que está pasando es que el IDE está detectando que me falta hacer algo.
que me faltan implementar los métodos abstractos. Entonces, mira, aquí tienes, a la izquierda de tu pantalla tienes este. No, donde marque el error. Y la primera opción de solución dice Implement All Abstract Methods. Marcas eso y ya te lo genera. ¿Ya? Eso es. También lo puedes hacer a mano. O sea, también podrías escribirlo, o sea, poner el arroba, y todo lo demás. Pero eso es, como tú lo has dicho, es más rápido. ¿Listo? Muy bien, chicos. Bueno, y aquí habíamos colocado nuestro mensaje, ¿no? Dibujando un círculo. Ya. Ok. A ver, implementamos por favor para cuadrado y para rectángulo. Implementamos por favor para cuadrado y para rectángulo. Ya, mientras van terminando, compañeros de Zoom, ¿tendrán alguna pregunta por favor? A ver, ¿dónde está aquí el chat? A ver, ¿qué dicen compañeros que están en Zoom? ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo lo ven, por favor? A ver, chicos. Muy bien. ¿No? Miguel Ángel, muy bien, Miguel. ¿Alguien más, por favor? Brian, genial, muy bien, muy bien. Listo, listo, chicos, muy bien. Ya, ya está. Entonces, terminemos con las otras dos clases hijas, con cuadrado y con rectángulo. Con cuadrado y con rectángulo, y luego juntos trabajaremos la clase principal, donde también vamos a hacer un pequeño ajuste respecto del ejercicio anterior. Más que ajuste, vamos a ver una pequeña evolución del caso anterior. Ya, a ver, vamos a ver. Para el caso del cuadrado, ya, aquí colocamos entonces, miren, el camino es bien sencillo. Cuadrado es hija ¿de quién? De figuras geométricas. Ya está. Ni bien yo coloco la relación de herencia, automáticamente me sale el error. ¿Por qué? Porque como cuadrado es hija de figura geométrica, está esperando que yo implemente los métodos abstractos. Al implementar los métodos abstractos, el error desaparece. Ya. Ahora, otra forma de hacer esto es simplemente copiando y pegando. No necesariamente lo tienen que hacer con el código automático. También lo pueden hacer así. Y ya está. Lo pueden hacer de esa forma también. No necesariamente lo vamos a trabajar de una manera, ¿no? Claro, lo más rápido es colocar el extends, ¿no? Declarar la relación de herencia y pedirle que el código automático haga el trabajo. Pero no necesariamente es la única manera de hacerlo. También lo podemos hacer copiando y pegando. Recuerden que un patrón, por definición, es algo que se repite, es algo que siempre va a tener un mismo comportamiento. Por eso se llama patrón. Y no es malo copiar y pegar para nada, siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo, obviamente, porque copiar y pegar nos ahorra muchísimo tiempo. ¿Ya? Ya está, listo. ¿Terminaron ya, chicos, con sus clases concretas, con sus clases hijas? Chévere. Vamos entonces ahora con la clase principal. Ah, no, me falta una, perdón. Estaba olvidando de esto. Del factory. Disculpe. Ya, ok. A ver, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Qué método voy a generar aquí?
Figura factory es mi figura geométrica factory, ya. Que, acuérdense que los nombres tanto de los métodos como de los atributos, de las variables, en general de las entidades, deben ser nombres descriptivos. O sea, nombres que favorezcan la legibilidad del código. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer o quién se va a encargar de crear los objetos figura geométrica en la clase figura geométrica factory? ¿Qué nombre creen ustedes que caería mejor? A ver, vamos a ponerlo aquí. El método se llama genera figura. ¿Qué tal? ¿No? Genera figura. Y va a recibir un string tipo figura. Ya. ¿Qué va a devolver ese método? Salud. Genera figura. Figura geométrica. Geométrica. Aquí me sale un error porque todavía no he terminado, pero quiero que observen algo, chicos. Y no es un detalle menor, ojo. No es un detalle menor. Miren lo fácil que es leer este código. Línea 12. Voy a devolver un objeto figura geométrica. ¿Quién se va a encargar de generarlo? Un método llamado genera figura. ¿Y qué va a recibir como parámetro genera figura? Una cadena que me indique qué figura quiero trabajar. Esa es la legibilidad del código. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero para quitarle complejidad al código, para quitarle la dificultad de entenderlo, estoy utilizando nombres de entidades que sean fáciles de reconocer. Cuando me refiero a entidades, me refiero a la clase. Cuando me refiero a entidades, me refiero al método. Cuando me refiero a entidades, me refiero al parámetro. Entidades son los elementos que forman parte de nuestro código de programación. ¿Sí? Otro término que vamos a ir acopiando. Como les digo, poco a poco tenemos que ir utilizando nuestra propia jerga profesional. No lo olviden. Poco a poco, ¿no? No se trata de memorizar, como les vuelvo a repetir, pero sí de ir utilizando estos términos para ir incorporándolos a nuestro vocabulario. Bueno. A ver, empezamos entonces. Aquí no estoy trabajando con un código. ¿Se acuerdan que en los enemigos de Mario habíamos creado un código, no? Aquí no estoy creando un código, bueno, lo estoy haciendo de otra manera. Entonces, preguntamos, vamos a trabajar con if, tipo figura es igual a null. Si tipo figura es igual a null, voy a devolver null. Fácil. ¿Ya? Eso. Ahora, si tipo figura... ya. Tipo figura. A ver, les hago la pregunta. ¿Está correcto? Ya el compilador me dice que no. ¿Por qué no es correcto? A ver, ¿por qué no es correcto? ¿Quién se acuerda? Es una cadena, ¿no? Las cadenas no las podemos comparar así, ¿no? Este tipo de comparación que estoy marcando, chicos, compañeros todos que están en Zoom y amigos que están aquí conmigo en el salón, mi línea 16, esta es una forma de comparar números, pero no de comparar cadenas. Las cadenas de texto tienen sus propios métodos. Entonces, aquí es tipo figura punto equals. ¿Recuerdan? Equals. ¿Y qué pasa si quiero que no se diferencie entre mayúsculas y minúsculas? Ignore case. Ignore case, ¿no? Ya, si no me acuerdo, no se preocupen. Pongo el punto, escribo EQ, y aquí está lo que nos dice nuestro compañero. Equals, ignore case. Y acá vamos a colocar
círculo. Así. ¿Ves? Entonces, puedo escribirlo de cualquier manera, bueno, sin la tilde, obviamente, puedo escribirlo de cualquier manera y lo va a detectar. Y si esto pasa, voy a devolver una instancia de la clase concreta 100. Así. Y lo mismo voy a hacer ahora para, ¿qué más tenía? Cuadrado. Y el último, tipo figura. Círculo cuadrado recto. Ya está. Y acá ponemos rectángulo. Ya. Y si ninguno de estos se cumple, devuelvo uno. Ya. Ya está mi factory. Ya, sí, estamos a tiempo. Ya está. Con eso ya está mi factory. Figuras geométricas. Si no hay ningún tipo de figura ingresado, o sea, null, devuelvo null. Aquí utilizo equals. El método equals sirve para comparar cadenas de texto. Como no he utilizado código, estoy utilizando cadenas de texto. Un poquito para diferenciarlo del ejemplo anterior, ¿no? Para que vean de qué otra forma se puede implementar. Y como decía nuestro compañero, utilizamos ignore case para que no diferencie entre mayúsculas y minúsculas. O sea, pueden escribir círculo con mayúscula, todo con minúscula, la primera con mayúscula, igual lo va a leer. Y en el tipo figura, igual, ¿no? Tipo figura, perdón, los otros tipos de figuras, cuadrado, rectángulo, tal cual, ¿no? Aquí devolvemos null si es que no se cumple ninguna de estas condiciones, ninguna de estas opciones. Ya. Hasta aquí, chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Sí? Estamos incorporando, recordando también algunas otras cosas, ¿no? Compañeros de Zoom, por favor, si tienen alguna duda. Por aquí me dicen que todo va bien. Compañeros de Zoom. A ver qué dicen, chicos. Compañeros que están en Zoom. ¿Vamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Se entendió entonces, no? Ya, chévere. Bien, vamos ahora, para terminar, vamos ahora aquí a la clase principal. Y algo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, en los enemigos de Mario, es que habíamos elegido un enemigo directamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Poníamos genera enemigo 1, genera enemigo 2, así, ¿sí? Y me decían, profe, pero podrías hacer que eso sea aleatorio también, ¿no? Como en el caso de un juego, digamos, lo retador, ¿no? Lo motivante es que no sepamos qué enemigo va a venir. Entonces, podríamos hacer una generación de objetos que sean, o que se generen, perdón, de manera aleatoria. Entonces, vamos a hacer ahora que los objetos que se van a generar a partir de Factory se generen de manera aleatoria. Inclusive, vieron compañeros que me preguntaron al final de la clase, y ya no lo pudimos hacer porque nos ganó el tiempo, que me decían, profe, ¿cómo puedo hacer para que sea aleatorio? ¿No? Entonces, vamos a trabajarlo en este ejercicio.
Y bueno, lo mismo que hacemos aquí, para los compañeros que están interesados en poder generar objetos aleatorios, lo pueden aplicar también al otro caso de los enemigos de Mario. Es bastante simple. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. ¿Qué clase es la que tengo que instanciar? ¿Qué clase es la que tengo que instanciar? Figura geométrica factor. Figura geométrica factor. Factor. Ya está. Muy bien. Y acá, bueno, podemos utilizar un nombre un poquito más corto, ¿no? Para el objeto, porque sería igual de largo. Entonces le voy a poner simplemente factor. Ya está. Muy bien. ¿Qué clase utilizo para poder generar números aleatorios? ¿Se acuerdan cómo se llama? Random, ¿no? Random, clase, random objeto, new random. Ya está. Muy bien. ¿Cuáles son? Ah, perdón, esto hay que importarlo. ¿Está? Lo necesito. Voy a borrar esto para que mi código quede más corto. Son comentarios que bueno, son informativos nada más. Ya. Ya está. ¿Cuáles son los posibles tipos de figura? Círculo, cuadrado y rectángulo. Ya, vamos a colocarlo esto, miren. ¿Qué cosa es esto? Lo que acabo de colocar acá, ¿qué es? ¿Un array de qué? Un array de strings, un array de cadenas. Muy bien. Y aquí coloco los tipos. Círculo. El otro es rectángulo. Ángulo. Y el otro es cuadrado. Ya está. Entonces, lo que vamos a randomizar, por así decirlo, lo que vamos a utilizar para poder generar esta salida aleatoria van a ser los índices de este arreglo. Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Y bueno, ponemos aquí, selecciona índice, índice del arreglo al azar. Índice sería random, next int, y acá coloco la longitud del arreglo, ¿no? Tipos.length. Acá, eso de acá, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy pidiéndole que me genere un número aleatorio, mi línea 16. Estoy pidiendo que genere un número aleatorio entre 0 y 1 menos de la longitud del arreglo, ¿no? Eso es lo que hace el nextInt. ¿Se acuerdan? Lo vimos, creo, ¿no? La vez pasada, lo que es el nextInt. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los tiros al arco, ¿no? Al penal, 0 a 9, ¿se acuerdan? Entonces aquí, nextInt lo que hace es generar aleatorios entre 0 y el número que le paso aquí, menos 1. Entonces 0 será la primera componente del arreglo. Y len llega hasta 3, menos 1, 2. Entonces aquí va a generar valores aleatorios entre 0 y 2. Entre 0 y la longitud del arreglo, menos 1. Ya, bueno. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la figura aleatoria, ¿no? Una figura aleatoria. Entonces colocamos aquí figura geométrica, el objeto figura, y aquí colocamos factory, punto, genera figura, y el tipo figura, ¿cómo lo sacamos? Sería tipos
índice. Ajá, sí, ahí está. Y aquí la figura generada sería tipos punto, no, sería tipos, no se la arreglo, sería ya está. Ya está. Ujú, ahí está. A ver, vamos explicando mientras van terminando de desarrollar esto. Hemos potenciado un poquito la clase principal para hacerlo más interesante. Profe, te está quedando muy grande esa clase principal. Bueno, podrían crear un método que encapsule todo esto. Es algo que se les va a pedir en sus tareas. Dicho sea de paso, en la primera tarea, una de las condiciones es que su clase principal sea lo más pequeña posible. Y luego, cuando expongan, nos van a contar cómo lo lograron. ¿Mm? Es un reto bonito, chicos, para poder ahorrar código. A mí me ha salido un poco largo, un poco grande, pero es con la finalidad de poder explicar esto, ¿no? Luego ya podríamos hacer una refactorización y hacerlo más chiquito. Bueno, a ver, entonces aquí nos quedamos en que estoy obteniendo un índice aleatorio. En este caso, entre 0 y 2, ¿no? 0, 1, 2. Entre 0 y 2. Luego, lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy invocando al método genera figuras. El método genera figura del factory o de la factory, ¿qué me pide como parámetro para poder trabajar? ¿Qué me pide para poder hacer su trabajo? ¿Qué me pide el método genera figura? Una cadena. Y esa cadena, miren, se la entrego acá. ¿Ven? Este índice es aleatorio y este es el arreglo. ¿Ven? Entonces aquí sería tipo 0, tipo 1, tipo 2, lo que sea, ¿no? Bueno, aquí está hasta 2 nomás, ¿no? Entonces aquí, esto de aquí, que estoy marcando, me va a devolver una cadena. ¿Ya? Y bueno, luego estoy imprimiendo en pantalla qué figura se ha generado. Igual estoy utilizando la misma salida del arreglo. Y finalmente llamo ¿a quién? Al método dibujar. Quiero detenerme en la última línea, en mi línea 21. La línea 21, la línea 21 está invocando al método dibujar, ¿correcto? ¿Sí? Ya, eso es obvio, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿a qué o a cuál de los métodos dibujar está llamando? ¿Qué tal? ¿Cuántos métodos dibujar tenemos en el sistema? 3. Y si contamos el abstracto, hasta 4 inclusive. ¿A cuál está llamando? ¿A cuál? ¿A cualquiera de los 3? Claro, al abstracto no lo llama. Ya, ese está descartado. Ya, nos quedan 3. El compañero nos dice cualquiera de los 3. Tiene razón. Pero no es necesariamente cualquiera. ¿Saben a cuál está llamando? Al que devuelve el factory. Al que has llamado, al que has utilizado. O sea, si el factory te llama al círculo, está utilizando el dibujar del círculo. Si el factory te llama al cuadrado, está utilizando el dibujar del cuadrado. Ese es el polimorfismo. ¿Qué les parece? Y no tienen que cambiar el código. Ejecútenlo todas las veces que ustedes quieran y van a ver que por lo que es al azar les va a generar diferentes, ¿no? Entonces, cada vez está llamando a un método de dibujar diferente, miren, pero es el mismo método. Eso es el polimorfismo. ¿Qué les parece? Ahora, si esto lo colocan en un bucle, queda más chévere todavía, ¿no? Porque van a empezar a generar más y más y más objetos, y según el objeto que generen, el dibujar va a ser distinto. El dibujar va a estar contextualizado. Bien. Eso, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí?
Ya, ok. A ver, compañeros de Zoom, terminamos, por favor, a ver ahí, para explicarles la tarea que les voy a dejar para la próxima semana. Para la próxima semana. ¿Ya? Pero antes de eso terminamos, y si hay alguna pregunta, por favor, si la pueden indicar. A ver, preguntas por aquí, compañeros que están acá conmigo en el salón. ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Compañeros que están en el Zoom, ¿alguna tarea? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Ok. Ya, cerramos entonces esta parte comentándoles, chicos, la importancia, como se habrán dado cuenta, de poder primero empezar aquí. Todo empieza aquí. Todo empieza aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos el lunes las actividades del proceso de modelamiento de software? ¿De acuerdo? Y teníamos, bueno, el modelamiento en sí como una actividad que antecedía a la construcción. Y antes del modelamiento teníamos la planificación. Y antes teníamos la comunicación. Comunicación, planificación, modelamiento, construcción. Esta es la parte del modelamiento. La parte del modelamiento es la arquitectura de nuestro software, que lo vimos también en la semana 1. Arquitectura. La arquitectura, ¿se acuerdan? Teníamos la elegancia. Teníamos la, ¿cómo se llama cuando algo es bello, bonito? Para nosotros es la legibilidad del código. Y el que un código sea legible hace que el código sea mantenible. ¿Sí? Que es algo que nosotros debemos preocuparnos mucho. Esta es la parte de modelamiento. Y el modelamiento va de la mano con la construcción. No es que yo empiezo a codificar y codificar. Si se han dado cuenta, chicos, este es un problema complejo. No es un problema trivial, no es un problema simple. Pero el hecho de utilizar este primer patrón lo facilita muchísimo. Y el hecho de que nosotros pasemos por la etapa de modelamiento lo facilita aún más. Consejo de amigos, nunca dejen de hacer esto. Y si pensaban el semestre anterior y en cursos anteriores que esto no servía, como habrán podido darse cuenta, sirve y sirve muchísimo. Sirve bastante, porque nos guía. Empezando desde la pregunta más simple que les hice cuando empezamos a trabajar. ¿Cuántas clases vamos a crear? ¿Qué nombre va a tener cada clase? Y luego ya vienen los tipos, las relaciones y demás. ¿Ya? No olviden, esto es algo muy importante. Luego, en el caso del código, el código es la implementación de lo que nosotros hemos visto en la etapa de modelamiento. Lo que ustedes modelan, si está bien modelado, el código también va a estar bien hecho. Ustedes están en una etapa, chicos, de su carrera, donde cualquier cosa que ustedes puedan modelar, van a poder programar, porque ustedes ya saben programar. Lo importante es hacer un adecuado modelamiento. Y ese modelamiento tiene que ser eficiente, ese modelamiento tiene que ser escalable, y bueno, lo que ya mencionaba, tiene que ser mantenible, lo cual significa que sea legible. Y para eso nos ayudan los patrones. Cierro con esto. ¿Qué pasaría si queremos incorporar otra figura geométrica? Quiero incorporar al triángulo. Creas una clase nueva. ¿Qué más? Lo agregas en el factory y lo agregas ¿en dónde? En la principal para que aparezca en la log. Fácil o no fácil sería de agregarlo. Esa es otra cosa que nos permiten los patrones. Otra cosa que nos permiten los patrones es la mantenibilidad, la evolución del código. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien. Con eso cerramos. Y ya con los grupos formalizados que vamos a cargar en el Canvas, la tarea que vamos a entregar la próxima semana, les voy adelantando nomás porque esto sí lo voy a publicar formalmente y les voy a colocar la tarea con plazos y todo como debe ser, pero les voy adelantando en qué va a consistir. La tarea es desarrollar el ejercicio 7. Implementar un programa que utilizando programación orientada a objetos y generación de enteros aleatorios simula el paso de 100 vehículos por una caseta de peaje.
100 vehículos por una caseta de peaje. Considere las clases caseta y vehículo y por cada tipo de vehículo, que van a ser 4, moto, liviano, mediano y pesado, se va a cobrar un monto diferente expresado en soles. Al finalizar el programa deberá mostrar un reporte de lo cobrado por los 100 vehículos. Entonces, este problema es exactamente igual a los enemigos de Mario. Este problema es exactamente igual al de la boleta y factura. Este problema es exactamente igual al que acabamos de hacer de las figuras geométricas. Tienen una clase abstracta que sería... ¿Cuál sería la clase abstracta aquí? La padre. ¿Caseta o vehículo? Vehículo. ¿Y sus clases hijas cuáles serían? Son 4. Moto, liviano, mediano y pesado. Esto es un claro ejemplo de lo que podemos hacer con el patrón. ¿Ya? Esa va a ser tu tarea. Va a ser grupal, chicos, va a ser grupal. Las indicaciones se las voy a dejar igual por Canvas, ya con los grupos creados. Les voy a mandar un mensaje también para que lo podamos formalizar. Y va a ser, obviamente, generar el código y también exponerlo, mostrarlo ahí. ¿Ya? Uno por grupo nada más. No tienen que exponer todos, no tienen que generar PPT. No se preocupen por eso, eso lo dejamos para el trabajo final. Tiene que ser algo breve, no algo que nos lleve mucho tiempo. ¿Ya? Bien, chicos, con esto terminamos entonces. Vamos a registrar la asistencia ya para poder cerrar nuestra clase. Compañeros que están en Zoom, ¿tendrán alguna pregunta, por favor? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya. Ok. Un ratito. A ver, Brian dice, profe, el ejercicio que hiciste en la clase de figura geométrica podría ser una interfaz. La respuesta es sí. Podrías utilizar una interfaz también. Sí, puede ser una clase abstracta o interfaz. El patrón Factory soporta cualquiera de las dos. Sí, sí, Brian, podría ser interfaz también. Sí, no hay ningún problema. Ya. Ok, chicos, atentos a la lista, por favor. Acero. Andía. Presente, profe. Muy bien. Presente, profe, Acero. Bien, Acero. Bolaños. Bien. Castro. Bien. Chaparro. Bien. Cienfuegos. Bien. Cosar. Bien. Cueva. Presente. Bien. Custodio. Presente. Bien. Dávila. Bien. Garay Martínez. Bien. Garay Mesa. Presente. Bien. Granda Francisco. Presente, profesor. Bien. Hernández. Yerko. Guamán. Presente. Bien. Infante. Luciana Infante. Luciana está, no está Luciana, ¿no? Ya. A ver. Ya. Jiménez. Muy bien. Machuca. Muy bien. Mato. Heidi Mato. ¿Dónde está Heidi? Morales. Bien, Omar. Pari. Presente. Muy bien. Quincaño. Muy bien. Rivera. Bien. Pena. Bien. Y Velázquez. Diego Velázquez está. No está Diego Velázquez. Ya. Ok, chicos, muy bien. Con esto cerramos entonces. La tarea, como les digo, ya la estoy formalizando en un momento a través del Canvas junto con sus grupos de trabajo. ¿Ya? Bien, con esto cerramos entonces. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo el próximo lunes. Cuídense. Nos vemos, compañeros de Zoom. Chao, chao.